en el primer día de rodaje empezamos el día muy temprano viajando de Bucaramanga hasta acá, Curití, Santander. Vinimos un grupo técnico y artístico de profesionales de la industria audiovisual, además de los escuelantes del curso de Cine y Derechos Humanos que se organiza desde la Escuela Stanislao Zuleta y la productora audiovisual Otros Mundos. Acompañados también por un grupo de actores y actrices profesionales y de actores y actrices naturales del movimiento social y el movimiento de víctimas de crímenes de Estado. Esto en una apuesta de autorrepresentación y autorrelato para contar la historia de Cristian Roa desde la voz de su mamá, Hermilia Roa. El guión de Prohibido Olvidar está inspirado en el impacto de la desaparición forzada de Cristian Roa, un trabajador, líder sindical y referente de los movimientos sociales de los años 80 en Santander, y ese impacto que tuvo sobre la comunidad universitaria hizo que no solamente reflexionáramos sobre los elementos poéticos, estéticos y metafóricos en el guión, sino que también tuviéramos unos elementos de rigurosidad en términos de la historia, y por eso acudimos a instituciones como Amovi. Varios de los fondos documentales que nosotros tenemos, si no pues todos, se encuentran con medidas cautelares de la JEP, por cuanto son archivos de derechos humanos que testimonian lo que fue el conflicto armado y lo que ha sido el conflicto armado en Colombia, específicamente en Santander. Actualmente custodiamos 28 fondos documentales, todos ellos testimonios del conflicto. Este es el cassette en el cual se grabó el programa radial Revista del Sábado y en el que se hablaba en ocasión de la conmemoración del 1 de mayo de 1988, y está el audio inédito de Cristian Roa hablando precisamente de este evento e invitando a la comunidad en general a que participaran. Cristian Roa, también de Uxitraz, último segmento en Revista del Sábado y presentación de la Fundación para la Promoción de la Cultura y la Educación Popular. ¿Cuáles son las relaciones del sector laboral con el gobierno y con los demás sectores populares del departamento y del país? Bueno, a nivel de organizaciones sindicales, y concretamente nuestra Federación Uxitraz, a nivel del departamento de Santander, tiene como meta fundamentalmente el aporte y el desarrollo de las organizaciones populares en torno a la defensa de los intereses que tienen las organizaciones populares, en torno a la defensa de mejoramiento de servicios públicos, de tarifas de servicios públicos, de atención adecuada para el mantenimiento de las vías en los barrios, en fin, todo lo que tiene que ver con la vida barrial. En ese sentido, la organización sindical desarrolla todo un proyecto de trabajo a ese nivel. En esta foto también vemos una serie de retratos de personas que fueron detenidas, desaparecidas. Vemos, por ejemplo, la búsqueda de Nilson Sierra, entre otros también Orlando García, Sandra Rondón, Alberto Pineda, Carlos Toledo Plata, todas víctimas del movimiento sindical. Y allá en el fondo y también en esta esquina vemos el retrato de Cristian Roa. Es decir, ya tenemos documentos que dan un poco el contexto y permiten evidenciar de primera mano cómo se vivió en el 88 estos hechos de violencia. Esto es en el Parque Santander, uno de los puntos o estaciones de la marcha, y vemos acá el retrato de Cristian Roa como parte de las denuncias que hacía Uxitraz de hechos de violencia que ocurrieron precisamente a sus miembros. Y por último tenemos esta fotografía donde ya empezamos a ver varias de las consignas de Uxitraz. Vivo te llevaron, y aquí decía vivo te queremos. El día 2 tuvimos el reto de adecuar en el hostal Refugio Curití la locación de la casa de Hermilia Roa
En este lugar pues tuvimos que adecuar las escenas, las locaciones interiores para que se asemejaran mucho a lo que es la ruralidad santandereana. Entonces en este caso pues el equipo de arte tuvo muchos desafíos, tuvo muchos retos y tuvo un gran trabajo en el cual pues tuvieron que conseguir incluso cosas de un anticuario que quedaba allí mismo en Curití para poder adecuar toda la locación. En el tercer día de rodaje nos dirigimos desde el municipio de Curití hacia Cepitá. Allí pensamos grabar 2 escenas y eran unas de las escenas que yo consideraba más difíciles por la geografía misma del lugar. Es un lugar que queda en medio del cañón del Chicamocha, es un paisaje bastante bravo y además de muy difícil acceso. Entonces, pues esto nos generó que también logísticamente pues se nos corriera un poco la agenda para grabar estas 2 escenas. En el momento pues dijimos que lo mejor era como dividir el equipo, que una parte del equipo estuviera grabando la primera escena, que era pues en el camino hacia Cepitá, y la segunda parte del equipo se fuera preparando para ir a la segunda locación, que iba a ser en un mirador 360 que queda en el municipio de Cepitá, pero pues toca subir una montaña muy elevada. Entonces también por eso pensamos que iba a ser un reto, porque en nuestro rodaje pues hay muchas personas que son de avanzada edad y creíamos que pues no iban a lograr o iba a ser muy difícil pues que ellas subieran a grabar las escenas. Finalmente pues las escenas las logramos grabar, logramos cumplir pues con el plan de rodaje y pues finalmente las personas que nosotros creíamos que se iban a demorar subiendo pues fueron las primeras que lograron subir y bajar pues de la montaña donde estuvimos. El cuarto y último día grabamos en la casona La Perla. El trabajo giró alrededor de la construcción de una estética que recordara el lugar donde se hacían esas primeras reuniones del movimiento social, de las víctimas de desaparición forzada y de crímenes de Estado en Colombia. Un lugar donde las compañeras se reunían a tejer, pero se reunían a tejer en 2 sentidos. Por un lado, el ejercicio artístico de hacer un tejido, pero mientras lo iban haciendo iban contando sus relatos, se iban desahogando. Y en segundo lugar, un tejido que era social, un tejido que se hacía entre las relaciones de los diferentes compañeros, entre las relaciones con los sindicatos, una forma diferente de tejer. Y esa resignificación del tejido era o es lo que queremos que se vea plasmado en este cortometraje. Bueno, en las horas de la tarde adecuamos toda la oficina de Sintronicol para poder grabar la escena del fiscal. Nos tomó la mayoría de la tarde, llegó la noche, íbamos a grabar la última escena, que era la de la gallera, la del meeting, ¿sí? No había energía en la gallera, no había energía, entonces con el compañero Javier buscamos una extensión como pudimos. Era una extensión de 100 metros, hasta que podemos dar energía a la gallera con las luces de fotografía. La gallera es la única locación de la universidad que conserva esa esencia ochentera, ¿sí? En medio de la grabación estábamos grabando y sonaba la construcción que quedaba al lado, eso también fue un percance, pero bueno, pudimos culminar satisfactoriamente el rodaje. Este proyecto cinematográfico es un autorrelato desde las voces de los sobrevivientes, es decir, de los que vivimos el horror de la desaparición, la tortura, el asesinato de nuestros compañeros y amigos. Y a partir de ahí pues se construye un guión, se construye el guión con estas voces, pero a través de un proceso que es un proceso de formación en cine que se hace en la Escuela Estanislao con la productora Otros Mundos y que se ha venido haciendo ya nuestro proceso en el rescate de la memoria. Ya pudiéramos decir que estamos en una trilogía de construcción de memoria y es muy importante porque es aunar todas las voluntades, todos los relatos y los sentimientos de cada una de las personas que estuvo en ese momento, de los sobrevivientes que estuvimos en ese momento para poder contar esta bella historia, a la cual se han vinculado otros sindicatos, otros compañeros en las donaciones, la misma Universidad Industrial de Santander, los compañeros estudiantes, organizados o no, que le metieron con toda pues a construir los espacios, los lugares, y también es la invitación a seguir haciendo la memoria viva desde la memoria no oficial, desde nosotros, a seguir contribuyendo en ir recabando cada vez más, en no perder a todos estos héroes o heroínas que ya no están con nosotros. Mi nombre es María Margarita Jaime Roa,
hermana del desaparecido Cristian Roa y mi madre Hermilia Roa. En cuanto mi madre sufrió mucho esperando la vuelta de su hijo Cristian, que para nosotros fue un dolor inmenso, que cada día sufríamos más buscándolo y espero que en esta Colombia no queremos que suceda más desapariciones forzadas ni violencia. Él para nosotros es un estandarte, ¿no? Es un símbolo de la organización sindical, es un ejemplo a seguir, porque lo que él hizo por el sindicato, lo que él hizo por la UIS, lo que él hizo por su comunidad, pues dan de qué hablar de él, de muy bien que hablar de él. El compañero Cristian Roa fue un trabajador oficial que se desempeñaba aquí en la Universidad Industrial de Santander como jardinero, y además de ello pues es un gran líder, o fue un gran líder social, sindical, que ayudaba mucho a los más necesitados, a las personas más vulnerables, en este caso a la clase obrera de ese entonces, ¿no? Él tuvo mucha actividad política y sindical tanto en la universidad como en la misma ciudad y en el departamento. Convocó las marchas de 1988, el paro campesino, la marcha del nororiente colombiano, el gran paro del nororiente colombiano, y era una persona que se mostraba tal y como era, ¿no? Tal como es, que como todo sindicalista pues siempre vela por los derechos de los más vulnerables, de los trabajadores.